Buenos días, Inge. Buenos días, gracias por asistir a la clase. Sí me escuchan, ¿no? Sí. Sí. Listo, entonces iniciamos nuestra clase. Listo. Les decía, si hay alguna pregunta, por favor, de lo visto hasta aquí. Espero que todo esté claro, no hay nada complicado. Creo que estábamos haciendo ya ejercicios de las aplicaciones. Veamos acá. Déjeme ver. Sí, estábamos haciendo el análisis de la recta de carga y del punto quiescente, si mal no recuerdo. De hecho, estábamos haciendo el análisis de los circuitos en serie. De hecho, redundando, creo que nos pusimos a hacer un ejercicio que estaba propuesto acá. Déjenme retomar. Tenemos... Creo que habíamos planteado este, ¿no? Sí. Creo que habíamos planteado este. Entonces, continuemos ahora ya con la... Continuemos con... ¿Dónde está? Veamos acá. A ver. Iba a decir, pero una cuestión de electricidad, niño. Confirma que yo en esta el día me escribo a tu casa ya. Si es con electricidad, ya tengo que esperar hasta el día. A ver, si Vinta, ten la bondad de apagar el micrófono. A ver. Listo. Teníamos esto de acá. A ver, teníamos... Aquí estábamos, configuración de diodos en serie, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta, ojo, el hecho de la conexión
de estos dispositivos a ver si conducen o no conducen. ¿Con qué objeto? Para determinar cada uno de los parámetros que nos soliciten, ¿no? ¿Sí? Entonces, habíamos dicho que nosotros podemos tranquilamente, en este caso, hacer uso de los circuitos equivalentes. A ver, tenemos acá. Fíjense, en la introducción de este tipo de circuito les había dicho que nosotros podemos reemplazar al diodo como por una figura de resistencia de valor pequeño, ¿no? A efectos de determinar el parámetro que nos estén pidiendo. Entonces, tenemos acá, vamos a hacer el análisis de este circuito. Fíjense, nosotros tenemos aquí este circuito excitado por una fuente de 8 voltios, tenemos el diodo que está en esta dirección y que es coincidente con la dirección generada con la corriente generada por esa fuente de 8 voltios. Entonces tenemos esta corriente, lleva el mismo sentido. Entonces es coincidente, por lo tanto el diodo va a conducir. Pero no solamente se necesita de la coincidencia de la dirección de la corriente, sino también se necesita del valor del voltaje. Este diodo ha de conducir siempre y cuando el voltaje entre los terminales del mismo supere el valor que es de 0,7 voltios en este caso, por tratarse de un diodo de silicio. Como tengo una fuente de 8 voltios es más que suficiente, ¿no? Entonces decimos, aquí la ecuación sería, ¿no? Sería E menos BD menos voltaje de la resistencia igual a 0. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá, no? Es esta ecuación de aquí. Corresponde a esa ecuación. Entonces, lo único que hacemos es simplemente reemplazar los valores. E vale 8 voltios, el BD vale 0,7 voltios y tendríamos un voltaje de 7,3 voltios entre los terminales de la resistencia. ¿Cómo calculamos la corriente de la resistencia? Simple, el valor de voltaje que cae en estos terminales de la resistencia dividimos por el valor de la resistencia y obtenemos la corriente que atraviesa la misma. ¿Alguna pregunta, por favor? Hasta ahí. Disculpe, dije, los valores del voltaje del diodo ya son determinados, ¿no? Sí, correcto. Nosotros tenemos que fijarnos el material del cual están construidos. Fíjate, en este caso nos indica el texto que dice es un diodo de silicio. El voltaje de conducción para un diodo de silicio es de 0,7 voltios, para uno de germanio de 0,3 voltios, para un diodo de arseniuro de galio es de 1,2 voltios. Creo que por aquí arriba yo les había indicado, hay una tablita que no me acuerdo, déjame ver dónde, por aquí debe estar, ¿no? Que sí la vimos. Ahí existen unos valores. Aquí está, fíjate. Esta tablita, la tablita 1,8, fíjate. ¿Sí? Entonces aquí, si el diodo fuese de color ámbar, el color ámbar ustedes saben es medio como tipo, medio amarillito, medio café. ¿Sí? Es de 2,1 voltios. Es el voltaje de conducción, ojo, no se olviden. Si fuese un diodo de color azul, el voltaje es de 5 voltios. Si el diodo es de color, estos son voltajes de lumínicos, ¿no? Diodos de emisores de luz, ¿no? Sí, foquitos, de esos foquitos que ustedes usan en sus tableritos.
Entonces, si fuese de color verde, estamos hablando de 2.2 voltios, de color naranja 2.0 voltios, el rojo 1.8, el blanco dice que es 4.1, el amarillo 2.1 voltios. Estos valores hay que tomar en cuenta en caso de que ustedes estén haciendo algún circuito o algún dispositivo de manera experimental y de pronto no se le prende, debe ser por seguramente el voltaje que cae entre sus terminales no corresponden a estos valores y por lo tanto no se prenden dichos focos o dichos diodos de emisores de luz. Aquí habría que agregar, si ustedes quieren, habría que agregar el de silicio, ¿sí? Silicio, ¿no? El de silicio, ¿sí? Es de 0,7 voltios. El de germanio es 0,3. El de arseniuro de galio, no voy a escribir porque sería AS GA o GAAS, ¿sí? Es de 1.2 voltios, ¿sí? Y cuando te hablen o si simplemente en el texto, ojo, esto es para todos, ¿no? Si en el texto solamente me ponen un diodo así y no me indican ninguno de estos símbolos de aquí, ¿sí ven? O sea, no me dice silicio, no me dice germanio, no me dice nada. He de asumir o hemos de asumir que es un diodo ideal, ¿sí? Es un diodo ideal. Entonces, el voltaje de conducción de un diodo ideal es 0 voltios, ¿sí? ¿Sí estamos claros, jóvenes? Ahora sí para todos. Sí, Inge, gracias. Listo. Entonces, continúo, ¿no? Veamos más acá. Veamos, estábamos acá. Estábamos por aquí. Listo. Ya. Entonces, fíjense, tenemos acá este ejemplo, ¿no? Les decía que vamos a analizar los ejercicios que están resueltos acá para luego pasarnos a los propuestos, ¿no? Para que la cosa quede clara y no tener mucha complicación al análisis. El análisis básicamente es el mismo, ¿no? ¿Sí? Fíjese, ¿qué tenemos? Dice, para la configuración de diodos de la figura 2.16 de aquí, dice que determinemos el voltaje del diodo, que determinemos también el voltaje de la resistencia y la corriente del diodo, ¿no? Entonces, vamos a hacer así. Vamos a taparla. A ver dónde está. Voy a poner aquí, ¿no? Fíjese en nuestra ecuación. Esto es importante, ¿no? Hay que fijarse qué valor tenemos nuestra fuente de excitación. Pregunto a la sala. 0.5. Fíjense, apenas es de 0.5. ¿Y cuántos voltios necesita el diodo de silicio para poder conducir? 0.7. Por lo tanto, si 0.5 es mayor o menor que 0.7 voltios. Menor. Fíjese, vea, aquí viene el ejemplo que les decía, ¿no? Hace un momento, ¿no? Pese a que la dirección de la corriente generada por esta fuente de 0.5 voltios lleva la misma dirección y sentido que el símbolo del diodo, más sin embargo, el voltaje no le alcanza para que este diodo conduzca. Cuando no conduce un diodo, no nos olvidemos jamás de nuestra curvita, ¿no? Fíjese, ¿sí? Vamos a hacerlo así, ¿sí? A partir de este punto, si es que es de silicio, tenemos esto, ¿no? Tengo 0.7 voltios. Sí, a partir de 0.7 voltios empieza a conducir y empieza a crecer la corriente. No se olvide que esta es la corriente del diodo y que este es el voltaje del diodo, ¿sí?
A partir de 0,7 voltios, una vez que alcanzó los 0,7 voltios, este diodo empieza a conducir. Pero mientras no alcance los 0,7 voltios, este diodo no conduce, es decir, su voltaje, ¿cuánto será? ¿Sí? 0 voltios. ¿Sí está claro, jóvenes? ¿Sí? Sí. O en este caso será, perdón, no 0 voltios, en este caso será, no alcanza, sería su circuito, sería circuito abierto, ¿sí? ¿Sí? O sea, cuando conduce, presentaría esto, ¿no? Esto sería siempre y cuando conduzca. Pero como no conduce, ¿sí? Como no conduce, nos queda esto. Perdón, hace un momento dije ¿cómo es? Cortocircuito, y eso no es cierto, ¿no? ¿Sí? Aquí me queda circuito abierto. No alcanza a conducir. ¿Sí estamos claros? Entonces, ¿cuál de los dos casos será para este ejemplo? Tendríamos ¿no? El caso 2, ¿no? El de 0,5 voltios aquí. Sí, fíjense, pese que por aquí tengo una corriente como la está aquí. Más sin embargo, como no alcanza a polarizar, lo que hace es convertirle a este en un circuito abierto. ¿Listo? Por lo tanto, el voltaje de mi diodo será el voltaje que ve entre este punto y este punto. Como no hay conexión a nada, este punto queda a tierra y este punto queda a los 0,5 voltios. Por lo tanto, mi voltaje del diodo para este ejemplo será el voltaje de la fuente, que es 0,5 voltios. ¿Sí? Vamos al voltaje a la corriente del diodo. Si aquí tenemos, ojo, si aquí tenemos que hay un circuito abierto, ¿habrá corriente, jóvenes? No. No, por lo tanto la corriente del diodo es 0 amperios. Y finalmente el voltaje del diodo sería mi resistencia de 1.2K por mi corriente del diodo, que es 0. El voltaje de la resistencia sería 0 voltios. Aquí está. ¿Listo? Jóvenes. Sí. ¿Ya? Eso es todo. Borro todos los dibujos. Listo aquí. Y sigo avanzando, ¿no? Ya. Vamos acá, fíjense. Para que más o menos nosotros tengamos claro. Fíjese, vean. Aquí tenemos tenemos una fuente de 12 voltios que está excitando a este circuito. En este circuito tenemos dos diodos. Tenemos un diodo común y corriente, que es el diodo de silicio. Estos no emiten luz, cuidado. Y tenemos un diodo que está ubicado en el mismo sentido, y este sí es un diodo emisor de luz. Fíjense, si ven aquí 1.8 voltios, vean. Relacionándonos con el cuadrito que les indiqué hace un momento. ¿Sí estamos claros, jóvenes? Esos valores ustedes no se tienen que aprender de memoria. Los únicos que hablemos deberíamos y es necesario saber es que el diodo de silicio, al conducir, ¿sí?, genera una fuente de 0,7 voltios, en el de germanio 0,3 voltios y en el de arseniuro de galio 1.2 voltios, nada más, ¿sí? Entonces, si esos son los tres valores únicos que debemos saber. Si yo en un examen le pusiese que si un diodo de color azul o lo que sea, yo tengo que ponerle el valor de voltaje. ¿Sí estamos claros, eh? Y usted no tiene por qué saber eso de memoria. Entonces, bueno, aquí el texto ya nos indica, fíjese en los valores de conducción, tanto del diodo de silicio, que es 0,7 voltios, cuanto del diodo emisor de luz de color rojo, que en este caso es 1.8 voltios. Y yo tengo que cotejar, fíjese, 1.8 más 0,7 me da 2.5. Tengo que ver que la fuente que esté excitando este circuito sea igual o mayor a los 2.5 voltios. Como tengo de 12 voltios la fuente que está excitando, entonces es más que suficiente. Entonces decimos, esta corriente que genera esta fuente, ¿sí?, polariza de manera directa al diodo de silicio y también está polarizando de manera directa al diodo emisor
de luz de color rojo, ¿sí? Entonces, ¿qué me está pidiendo aquí? Me está pidiendo el voltaje de salida, me está pidiendo, entiendo yo, la corriente por el resistor, ¿sí? ¿Y qué más? La corriente del diodo. ¿Cómo hacemos? Fíjense, sacamos esta ecuación, vea. No es necesario que se fijen lo de acá arriba. Este es una simple malla. Fíjense, vea. Voy a ir en este sentido, ¿no? Para que ustedes vean. Digo 12 voltios. 12 voltios. Sí. Sigo. Voy de más a menos, sería menos 0,7. Sigo, voy de más a menos, sería menos 1.8. Sigo, vea. Voy de aquí, voy de más a menos. No se olvide, esta corriente le asigno una polaridad pasiva, por donde entra más, por donde sale menos. Y como estoy yendo este recorrido, de esta flechita en azul, entonces digo, voy de más a menos, es menos, sería menos 680 por IR. Por IR igual a 0. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Facilito, ¿no? IR sería igual. Fíjese, decimos 12 menos 2.5 es 9,5. 9,5 dividamos para 680, ¿cuánto nos da? 9 sobre 680 igual. Me queda 13.23 miliamperios, ¿está bien? ¿Sí? Sí. Perdón, más, porque es 9,5, yo le puse 9 en mi calculadora. 9.5 sobre 680. Pueden hacer en sus calculadoras también, por favor, sería importante. Sí, sería 13.97, dice. 13.97. Esa es la corriente de la resistencia. ¿Que corresponde o no a la corriente del diodo? Jóvenes, ¿sí? Sí. Sí, señor, corresponde a la corriente del diodo. ¿Sí? Entonces ya tengo la corriente del diodo. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo, ¿sí? Me estaban pidiendo el voltaje de salida, V sub 0. ¿V sub 0 a qué será igual, jóvenes? 9.5. Eso sería, perdón. 9.5. No, hermano, no puede ser 9,5, pues. Fíjate que este voltaje de aquí menos este, ahí tienes, sí tienes, muy bien, gracias. Sí, 9,5, ¿está claro, jóvenes? Sí. Excelente, así de simple, ¿no? 9.5 voltios. Ya. Igual podemos ver en el resto de ejercicios. Ahora sí, vámonos a hacer los planteados por el texto. Veamos página 70 para acordarnos, ¿no? A ver, veámonos, ahora sí. Sigamos avanzando hasta los ejercicios propuestos. ¿Dónde estamos? Resumen, aquí está. Y aquí está, a ver. Fíjense, vayamos haciendo los que más podamos, ¿no? Y quisiera que ustedes me vayan preguntando ahí todo lo que de pronto esté o no esté claro, ¿sí? A ver, vamos a hacer, hagamos y el ejercicio 5 hagamos los 3, vamos a ir haciendo de a poquito, a ver.
No se olvide, aquí el texto tiene algunas fallas de imprenta, ¿no? Aquí está unido, ¿no? Eso sí debe estar claro para todos, ¿no? Donde hay unos cortecitos del gráfico, debemos completarlo, ¿no? Así sería. A ver, vayamos haciendo, por favor, rapidito. Entonces, ¿cuál quisieran hacer? ¿El A, el B o el C? ¿O hacemos todos? A ver, hagamos todos, ¿ya? Ya, nos dice que determinemos la corriente I en cada uno de estos, ¿no? Vamos al primero, ¿sí? Vamos a ir haciendo en el primero. Fíjense, aquí viene algo importante, ¿no? Nos piden, ojo, la flechita en azul corresponde a la corriente I que nos están pidiendo. Por eso dice, determine la corriente I. Más nosotros debemos tener en cuenta que la corriente I, en este caso nuestra fuente va, nosotros vamos a ponerle así, ¿no? Vamos a ponerle I minúscula, ¿sí? Entonces, ojo, esa corriente I, ¿sí?, está en dirección opuesta a la del silicio, ¿sí?, a la flechita del silicio. Por lo tanto, esta corriente polarizará de manera directa o inversa al diodo de silicio. Inversa. Eso. Como le polariza de manera inversa, fíjense, yo voy a poner aquí el circuito equivalente, ¿no? Así. ¿Sí? Voy a borrar este aquí que está feísimo. A ver, tendríamos aquí dibujar, aquí, así sería, ¿no? Ahí. Sería así. ¿Ya? Entonces aquí nos tenemos un ¿qué? Un circuito A abierto. Por lo tanto, la I mayúscula, ¿cuánto valdrá, jóvenes? Ahí a simple vista nomás. Cero. Cero, porque está un circuito abierto. Así de simple. ¿Preguntas, por favor? ¿Sí? Vamos al ejercicio 2. Esta fuentecita, ojo, esta fuentecita va a generarme una corriente en este sentido. I minúscula, ¿no? Fíjese, tal cual. Esta ahí viene, llega a este punto, sube y otra vendrá por acá. Pero me interesa, lógicamente, sin desmerecer a esta otra corriente, me interesa la corriente que va por el diodo, a ver si es que le polariza de manera directa o inversa. Esta corriente I minúscula, al repartirse por aquí, ¿sí?, se va a dividir en I, y en esta cámara, qué sé yo, le puedo poner I1, I2 o lo que sea. Entonces, cuando empieza a subir por aquí, le polariza de manera directa, ojo, directa al diodo, ¿sí? Entonces este diodo se va a convertir en una fuentecita, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya? ¿Cuánto es? 0.7 voltios. ¿Sí? Listo. Ya tengo esta fuente. ¿Sí? Fíjense, si entre este punto y este punto yo tengo 20 voltios y aquí cae, sí, 0.7, ¿cuánto caerá aquí? Jóvenes, en la resistencia. 19.3. 19.3, sí, no sé si estamos claros. Fíjense, voy a dibujar aquí para que. Mire, voy a poner así, que es lo mismo, solo estoy dibujando de mejor manera. ¿Sí? Este es 20 voltios
Ahí sí están, ¿no? Menos más. Aquí tengo un menos más. .07 voltios. Aquí tengo que este es 20. $10. ¿Sí? Fíjese lo que le decía, ¿no? Si entre este punto y este punto tengo 20 voltios, ¿sí? Aquí me va a caer la diferencia, ¿no? ¿De cuánto? Asimismo voy a ponerle en rojo para que usted se acuerde. Me va a caer menos más la diferencia, ¿no? 19.3 voltios. Fíjense por simple inspección. ¿Sí? ¿Sí? 19.3 voltios. Me están pidiendo el valor de la corriente. Lo único que hago es dividir. ¿Sí? Dividir, ojo. Dividir. ¿Y cuánto sería ahí? Sería 19.3. 19.3 sobre cuánto? Sobre, ¿sí? ¿Y será cuánto, jóvenes? 0.965. Eso, 0.965. Amperios. ¿Sí? ¿Sí está claro, jóvenes? Ahora la pregunta que les hago yo. ¿Ese valor de corriente es positivo o negativo? Jóvenes. Positivo. Positivo, profesor. Fíjese. ¿Está claro para todos? ¿Es positivo? Pues es positivo porque esta polaridad que está de estos 19.3 es coincidente con la polaridad que genera esta corriente al atravesar esa resistencia, no, más o menos. Las dos son coincidentes, por lo tanto es positiva. ¿Sí estamos claros? Sí. Estas cositas debemos tener en cuenta bien, ¿no? Bueno, todos los dibujos. Vamos ahora al de acá, ¿sí? Fíjense. Completemos primero el dibujo, ¿no? Veamos aquí. Pero bueno, sí nos damos cuenta que esto es aquí, así sería así. Ok, el pulso está medio maluquito ya. Entonces, vamos. Fíjense, esta fuente genera una corriente en este sentido, ¿sí? Una corriente que voy a llamar I minúscula, ¿no? Le llamo de diferente manera para no confundir con esta corriente que nos están pidiendo aquí. Entonces, analizo, ojo, eso es importante, fíjense. Esta corriente I sale de esta fuente de 10 del polo positivo, viene, llega a este nodo o a este punto. Y se divide en dos corrientes. A la una que viene por aquí, esta corriente que viene por esta corriente, por esta resistencia de 10 ohmios, que el texto la llama I mayúscula, y nosotros a esta la vamos a llamar, llamémosle I1 chiquita, no sé si, ¿sí? I1, ¿ya? Esa I1, al atravesar este diodo, lo polariza de manera directa, ¿sí? Excelente.
pero al venir por acá le polariza de manera inversa. Es decir, genera aquí, ojo, fíjese, voy a dibujar esa ramita así. Tenemos así. Tenemos estos 10. Tenemos 0,7. ¿Sí? Aquí tenemos circuito abierto, tenemos esta ahí, así. Eso. Tenemos creo que está ahí, ¿no? Y ya entonces tenemos aquí los 10 voltios. Listo. Ya. Entonces, veamos, ¿qué nos está pidiendo? Que encontremos la corriente I. Fíjese, esta corriente I minúscula, ¿sí? ¿Será o no será igual a la corriente I mayúscula? Sí. Sí, claro que sí, sí. En este caso, I1, ¿cuánto valdría? Ya vendría a ser 0. Cero, porque está abierto, no hay conducción. Entonces I1 es 0, por lo tanto I minúscula es igual a I mayúscula. Además, es igual a ¿cuánto? I mayúscula, ¿qué será igual? A 1 ampere. Excelente, sería 10 voltios, que es el voltaje que cae aquí, ¿no? ¿Sí? Sobre 10 ohmios, esto es igual a 1 amperio. ¿Alguna pregunta, por favor? Jóvenes. Ahí. Entonces borramos todos los dibujos, seguimos, ¿no? Vamos a ver. A ver, ustedes traten de hacer el ejercicio 6, los dos, para luego yo hacer los del ejercicio 7, ¿sí? A ver, hagamos por favor el ejercicio 6, los dos problemas, a ver cómo nos va. Tenemos 10 minutitos.
¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo les fue? Hola, hola. Jóvenes. Hola, hola, jóvenes. Sí. Espero no haya habido problemas, ¿no es cierto? A ver, vayamos haciendo el número 7 ya de una vez. Hagamos el número 7, literal A. Está puesto en asteriscos. Se supone que tiene un poquito más de dificultad que los otros ejercicios. A ver, fíjense, tenemos aquí una fuente de 20 voltios. Esta fuente va a generar una corriente I que le voy a llamar así. Esa corriente I, como ustedes pueden ver, lleva el mismo sentido de los dos diodos que dispone el circuito, ¿no? Del diodo de silicio y del diodo de germanio. Aquí viene algo muy importante. Fíjense, nosotros tenemos aquí este diodo de silicio apenas consume 0,7 voltios y este diodo de germanio apenas consume 0,3 voltios. Por lo tanto los dos diodos van a conducir, ¿no? ¿Eso qué significa? Que nuestro circuito equivalente será el siguiente. Tendríamos más, menos, ¿sí? Voy a ponerle así, ¿no? Para no redundar. Igual más, menos. ¿Sí? Tenemos 2K. Aquí tengo B sub 0. Tengo este igual 2K. Tengo aquí más 20 voltios. Aquí tengo 0,7. Y aquí tengo 0,3 voltios. Y aquí tengo la corriente. ¿Alguna pregunta, por favor? Nos están pidiendo el nivel de B sub 0, entonces, ¿sí? No creo que haya problema. Entonces tendríamos aquí que nuestro B sub 0 será igual eso nos piden. Entonces nos vamos, decimos 20 menos 0,7 menos 0,3 menos, sería 2 y 2, sería 4K por I igual a 0. ¿Sí? De donde I sería igual, tendríamos 20 menos 1 sería 19 sobre 4K, sería 19 sobre 4, 19 sobre 4 igual, sería 4.75 miliamperios. ¿Alguna pregunta, por favor? Jóvenes. Sí. Creo que no hay problema. Nuestro B sub 0 será igual a 2K por I.
4 B sub 0 será igual esto por 2 igual. Será igual a los 9.5, ¿no es cierto? ¿Sí? O la diferencia de estos 20 menos el voltaje que cae aquí menos el voltaje que cae acá. Así decimos. ¿Sí? Sería 9.5 voltios. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Vamos para el caso B. Para el caso B tendríamos nosotros lo siguiente igual, no sé. Tenemos aquí esta fuentecita de 10 voltios. Va a generar esta corriente y ¿sí? Esa corriente ahí polarizará de manera directa este diodo, generando este circuito. Más, menos. Sí, aquí tengo 10 voltios. Más 1.2K. Este sería 0.7 voltios. Este es 4.7. Y aquí tendríamos menos 2 voltios. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? Creo que ninguna, ¿no es cierto? Tendríamos aquí, entonces digo tendré aquí 10. Ay, por aquí viene ahí, ¿no? Tendríamos aquí, sería 10. Tendríamos 10 menos, nos piden B sub 0 también, ¿no? Sí, nos piden B sub 0. Tendríamos aquí, sería 10 menos 1.2 KI sería menos 0.7. Si esta ahí viene por aquí también, sería menos 4.7 por ahí. Acá por ahí. Sí, y aquí tenemos menos, ¿no es cierto? Eso significa que va de menos a más, sería más. Sería más 2 voltios. Más 2 nomás pongamos. Igual 0. ¿Sí? Entonces tendríamos 10 más 2, 12 menos 0.7 sería 11.3. Por lo tanto, y sería igual, ¿sí? No, 10 y 2, 12 menos 0.7, 11.3. $11.3 sobre 5.9K. 5.9K. Igual. Sobre 5.9. Sería 1.91 miliamperios. 1.915 miliamperios. Listo. Como me piden B sub 0 será igual, ¿sí? No se olviden que el B sub 0 significa que me están pidiendo así, más, menos referido a tierra. Entonces B sub 0 será igual, ¿sí? A menos 2 voltios, ¿sí? Más 4.7 más 4.7 por I. B sub 0 igual. ¿Sí?
Entonces sería, así sería menos 2 más 4.7 por 1.915. Igual. ¿Me queda cuánto? B sub 0 es igual a... ¿sí? 7 voltios. ¿Listo, jóvenes? ¿Preguntas, jóvenes? Ahí. Listo. Hasta ahí nos quedamos. Nos vemos aquí el próximo día lunes, Dios mediante. Si es que hay cambios en cuanto tiene que ver al enlace de Zoom, porque aparentemente nos van a cambiar los enlaces, les enviarán a ustedes, entiendo yo, y a mi persona también. De no ser así, nos enlazamos a través del mismo link. Cualquier cambio que haya yo les comunicaré. ¿Listo? Ya, Inge, gracias. Listo, cuídense, un abrazo. Muy amable, Inge, gracias. Inge, hasta luego. Hasta luego.